Hola amigos de Historias de Fútbol. Este lunes puede ser un día clave para la historia del fútbol europeo. Vamos a contar esto dentro del vídeo. Bueno, pues lo dicho, este lunes puede ser un día muy importante para la historia del fútbol europeo. Más que nada porque este lunes empieza todo lo que es el juicio contra el Manchester City, o entre la Premier League y el Manchester City. Y digo que es importante porque hay muchas cosas realmente que no vamos a saber desde fuera, probablemente, pero que pueden terminar por ser algo con muchísima importancia dentro de la historia del fútbol europeo. Vamos a ver. Ahora mismo el Manchester City está acusado de 115, vamos a llamarle violaciones, o 115, violaciones de reglas de la Premier League. Muchas de estas violaciones, también es verdad, están más relacionadas con una falta de transparencia en la información que da el Manchester City, o que ha dado durante varios años, en concreto desde el año 2008 hasta el año 2018, aunque estas acusaciones ya fueron formalmente hechas en 2023, pero se le acusa, entre muchas de esas acusaciones, muchas de esas son como falta de rigor a la hora de proporcionar la información, o parece ser que ha ocultado cierta información. También hay acusaciones en cuanto a patrocinadores que vienen de Abu Dhabi y que no se sabe muy bien la procedencia real de eso. Es un poquito como el no saber realmente cuáles son las cuentas reales del club, porque realmente, y más en un club de esta categoría, o sea, con este nivel económico, que es uno de los más altos del mundo, si no probablemente el club con el nivel económico más alto del mundo, pues es bastante importante en cuanto a lo que es la competición. Pero muchas de esas cosas, ya os digo, que están más relacionadas con esa falta de información, que todo parece que indica que esa falta de información es como que están ocultando realmente lo malo que están haciendo. Y eso puede ser así. Pero ya os digo que es este lunes cuando empieza, vamos a llamarle el juicio, que va a ser completamente secreto, es decir, desde fuera no vamos a saber nada hasta que se dictamine el veredicto, que según están diciendo pueden llegar a tardar incluso 2 o 3 meses. Y se espera que no se haga público el veredicto hasta principios del año 2025, es decir, hasta principios del próximo año, posiblemente enero, no lo sabemos todavía. Digo que es importante, y me apetecía también hacer un vídeo de esto, porque de lo que se habla es de una posible sanción. Bueno, se hablan de varias cosas y es un poco de lo que yo quería comentar también. Se habla desde una sanción económica bastante importante, incluso he estado viendo como cifras de hasta 400 millones de euros como sanción, lo cual, a pesar de que el Manchester City sea uno de los equipos o uno de los clubes más ricos, si no el que más rico del mundo, sería una sanción muy importante y se verían seguramente con muchos problemas económicos a la hora de mantener el club. Se habla también de una deducción de puntos, lo suficientemente importante como para que descienda de categoría, y no solamente eso, sino que además les fuera difícil incluso mantener la categoría en Championship. A mí eso me parece demasiado difícil, y ahora explicaré por qué. Incluso se habla de lo que sería, sí, una deducción de puntos importante, la
con la mínima cantidad posible para asegurarse de que el equipo descendiera al Championship, pero luego ya no tuviera demasiados problemas. E incluso hablan de una sanción de puntos también, pero repartidas en diversas temporadas, de tal forma que no descendería el club, pero tendría muy difícil, por ejemplo, jugar durante 3 años, me lo invento, la Champions League, lo cual también sería realmente bastante impactante. Pero también, y es un poquito lo que yo quería ir, se habla de un acuerdo económico, de que todo va a terminar en un acuerdo económico y ya está. Que yo creo que tiene que ser lo más probable, porque creo que obviamente al Manchester City, pero tampoco a la Premier League le interesa un impacto de esa categoría como fuera un descenso administrativo del Manchester City, un descenso por puntos o porque le quitasen de repente 100 puntos o le quitasen de repente 80 puntos, que es un poquito de lo que se habla, ¿no? Que tendría, con esa cantidad de puntos deducidos, tendría imposible mantenerse en la Premier League a nivel deportivo, y eso implicaría muchísimas cosas, que es a lo que voy también. Es decir, el fútbol europeo tiene que cambiar muchas cosas. Yo creo que eso es algo que tenemos todo claro, deberíamos tener todos claro, a nivel europeo, a nivel de todo el sistema de ligas. Es decir, y esto es una percepción personal, pero a nivel de todo el sistema de ligas de todos los países europeos, y cuando digo todos me refiero a todos, y cuando digo todos me refiero también a todas las competiciones europeas, aunque creo que el parche, entre comillas, de la nueva Champions League es eso, es un parche, pero tampoco es algo que vaya a resolver muchas cosas, porque hay problemas de calendario, hay problemas de competiciones que no se las reconoce en lo absoluto, y yo creo que antes o después habrá que abordar todo ese tipo de problemas. Y hay un problema también evidente, que es el problema de cómo hacer que todas las competiciones sigan siendo atractivas y que la gente siga manteniendo la atención y pudiendo pagar precios de suscripciones a televisiones, precios de entradas, por supuesto, y todo ese tipo de cosas, porque me parece que muchas veces se nos olvida, pero las cosas cambian muy rápido en este sentido. Entonces creo que hay que buscar, o tienen que buscar, entre todos los estamentos del fútbol internacional o del fútbol europeo, soluciones para todo ese tipo de cosas. Creo que una sanción tan fuerte al Manchester City, siendo como es, al final no beneficia a nadie, solamente perjudica. Evidentemente el mayor perjudicado en ese momento sería el Manchester City, pero me parece que no soluciona nada, no soluciona ningún tipo de problemas actuales importantes que tiene el fútbol europeo, y ese tipo de sanción sería bastante impactante y bastante importante. Evidentemente yo creo que todas esas 115 violaciones de las que se hablan, si hay una sanción importante, creo que sería apropiado que cada una de esas 115 violaciones de las que se habla, o por lo menos las más importantes, se explicaran convenientemente. Y eso no sabemos hasta qué nivel se haría. Mi sensación es que se va a terminar llevando un acuerdo. Luego nos puede gustar más o menos. Ojo, que no estoy hablando aquí, ni estoy pretendiendo defender al Manchester City, ni mucho menos. Ni tampoco estoy pretendiendo decir que tiene que haber clubes tan ricos como el Manchester City y no, precisamente estoy diciendo lo contrario. Precisamente lo que yo apoyo es que todas las cosas se resuelvan de la manera más transparente posible, simplemente.
Pero creo que una sanción así sería algo demasiado importante para todo el estamento del fútbol europeo, y sería una señal de qué estamos diciendo o qué es lo que queremos exactamente. Y eso es lo que se tiene que manejar bien. Y yo no sé hasta qué punto se piensa en manejar eso bien. Yo creo que se piensa más en llegar a un acuerdo económico que, digamos que favorezca ambas partes, o que sea la solución menos dolorosa para todos, ¿no? Pero sí me parece que hablamos mucho de eso y no hablamos tanto de las otras cuestiones, ¿no? De qué hacer para que esto sea más atractivo si cabe, y qué hacer para que haya ligas en Europa que tengan muy poca repercusión, o a que haya equipos en Europa que tengan tan poca repercusión, y cómo hacer que esas otras ligas, que es un poquito lo que yo digo muchas veces, tengan también repercusión o tengan su propio espacio, que es un poco lo que yo creo que se tendría que ver. A lo mejor es cuestión de tocar el calendario por completo y empezar a pensar que a nivel europeo las competiciones tienen que ser distintas a como eran hace 50 años, que a lo mejor es una opción tocar todo el sistema de ligas en toda Europa. Una opción muy difícil, una opción que muy posiblemente no llegaremos a ver. Se tocará y se acabarán haciendo cosas, pero quizás dentro de décadas. Pero me parece que sí hay cuestiones en ese sentido. Pero vamos, me apetecía comentar esto porque puede llegar a ser algo muy importante en cuanto al presente del fútbol europeo. Sobre todo sería una sanción importante el Manchester City, que, como digo, no lo sabremos posiblemente hasta enero. Así que era eso, la pequeña reflexión que yo quería hacer. Y como siempre digo, me gustaría que fueras abajo en los comentarios y que me pusieras tu opinión. ¿Qué opinas del Manchester City? ¿Qué crees que puede llegar a pasar con Guardiola, con los Haaland, si eso ocurre, ¿no? Porque es muy posible que si eso ocurriese, el City volvería a ser otra vez lo que fue hace décadas, que no era más que un club ascensor, ¿no? Y por supuesto sin estrellas. Veremos un poco lo que pasa. Vamos a seguir con cosas y, como siempre digo, lo mejor que puedes hacer para apoyarme con este proyecto es suscribirte al canal y darle a like y compartir todo lo que queráis, y por supuesto darme vuestra opinión. Os leo. Nos vemos dentro de poco. Adiós. Take me home, take me on a ride. I got a good